entonces vamos a empezar la presentación de hoy. La presentación de hoy tiene que ver con las leyes de la termodinámica y se va a hablar de un ejemplo recurrente para ilustrar esas leyes, que es una unidad de aire acondicionado. Disculpen un momento. Bueno, ahí ya deben estar viendo entonces la lista de los conceptos que se van a ver hoy. Entonces tenemos las 4 leyes de la termodinámica. Vamos a una de las 4 leyes hace referencia a un concepto que se llama entropía. Entonces vamos a hacer un poco de énfasis en la ley que menciona ese concepto, que es la segunda ley de la termodinámica. Y como les dije ahora, el ejemplo pues como recurrente que se va a utilizar para ilustrar esas leyes es la operación de una unidad de aire acondicionado, que es un ejemplo de un dispositivo que se conoce como bomba térmica. Otro ejemplo de un dispositivo pues que obedece ese mismo principio de funcionamiento es un refrigerador. Lo que hacen estos dispositivos es permitir que haya un flujo de energía térmica de una parte fría a una parte caliente. Recuerden que en la primera clase de este tema del tercer examen se mencionó el hecho de que el calor siempre se mueve de forma natural. ¿En qué dirección? Si tenemos dos cuerpos de diferente temperatura y los ponemos en contacto, ¿en qué dirección va a fluir la energía térmica? Madurito. Profe, que de más caliente al más frío. Exacto, ¿no? Siempre es de mayor temperatura al de menor temperatura, en otras palabras, de caliente a frío. Y siempre se va a dar así, de forma natural, pero los dispositivos que les menciono, una bomba térmica en general y específicamente un refrigerador o una unidad de aire acondicionado, provocan es un flujo, podemos llamarlo no natural de calor, porque mueven energía térmica de la parte fría a la parte caliente. Entonces esa es la característica que tiene una bomba térmica. Miremos esta pregunta inicial y de acuerdo pues a lo que vamos viendo a lo largo de la presentación, miramos posteriormente cuál es la respuesta correcta. Entonces ahí nos hablan de una vez ya de la unidad de aire acondicionado,
Y la situación es la siguiente. Dice, si usted enciende una unidad de aire acondicionado de ventana, ustedes, me estoy refiriendo a las unidades de aire acondicionado grandes que tienen que se pone en una ventana, una parte de la unidad está adentro de la habitación y otra parte está afuera de la misma, ahí se están refiriendo a ese tipo de unidades. Entonces, si se tiene una de esas unidades y se pone en la mitad de una habitación, se pone a funcionar la unidad en la mitad de una habitación, ¿qué pasa con la temperatura promedio en la habitación? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? ¿O no hay diferencia? ¿Permanece igual la temperatura? Yo creo que, profe, no hay diferencia porque igualmente el aire acondicionado al producir frío produce también calor. Por eso es que generalmente los ponen en la ventana, la parte que queda atrás suelta calor. Entonces yo creo que el promedio sería igual. Sí, lo que hace una unidad de aire acondicionado es precisamente eso. Recuerden que ya les mencioné que es una bomba térmica. Es decir, hace que salga o le quita, digamos, energía térmica a la parte caliente y la pasa a la fría. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una unidad de aire acondicionado? Cuando uno instala una unidad de aire acondicionado, ¿qué es lo que quiere lograr con ella? Disminuir la temperatura ambiente. Quiere refrescar pues la habitación, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, ahí uno puede reconocer dos focos, un foco frío y un foco caliente, o dos partes, una parte caliente y una parte fría. La parte fría sería el interior de la habitación que se quiere refrescar, y la parte caliente, a una mayor temperatura, es el exterior de esa habitación. Entonces lo que hace una unidad de aire acondicionado es sacar energía térmica de la habitación y la lleva al exterior de la misma. Por eso, como dijeron, si usted se para en la parte de afuera, en donde está instalado pues el aire acondicionado, ve que hay una generación de calor ahí, se siente pues calor en la parte de afuera. Eso es calor que viene desde el interior de la habitación. Pero vamos a ver que no solamente ese calor proviene del interior de la habitación, sino que hay algo más que contribuye a esa energía térmica. Entonces vamos a ver posteriormente cuál es la respuesta de acuerdo a las leyes de la termodinámica que vamos viendo. Bueno, ahí se ilustra una unidad de aire acondicionado. Esta figura la encuentran en el libro de Cómo funcionan las cosas, el libro de Bloomfield. Pues la unidad de aire acondicionado en sí es un dispositivo pues bastante complicado, tiene pues muchos componentes, pero básicamente los tres más importantes son lo que se conoce como el evaporador, el compresor y el condensador. Esas son básicamente las tres partes, digamos, más importantes de una unidad de aire acondicionado. El evaporador se encuentra en el interior de la habitación y las otras dos partes, el compresor y el condensador, se encuentran en el exterior de la habitación. Ahorita miramos entonces con detalle qué hace cada una de esos componentes. Aquí en la figura aparecen esas tres partes que les dije. Aquí hablan del evaporador, hablan del condensador y hablan del compresor. Bueno, aquí preguntan por qué parte de un equipo de aire acondicionado se encuentra por fuera. Entonces, de nuevo, lo que les mencioné ahora, podemos identificar dos focos, un foco frío y un foco caliente. El foco frío, repito, es la habitación y el foco caliente es el exterior de la misma. Lo que hace entonces la unidad de aire acondicionado es sacar o provocar el movimiento de energía térmica desde la parte fría, que es el interior de la habitación, hasta la parte caliente, que es el exterior de la misma. Entonces, por eso pues una parte de la unidad de aire acondicionado está fuera de la habitación. Siempre la parte que está afuera es la que se siente más caliente, porque ahí es, al exterior de la habitación, es la parte donde va a parar la energía térmica que proviene del interior. Ahora miramos entonces qué otra cosa
contribuye a que al calor que sale pues de la habitación, al calor que va a parar al exterior de la habitación. Vamos a ver entonces 5 preguntas relacionadas con el aire acondicionado. Y por medio de esas preguntas vamos a ir introduciendo lo que son las 4 leyes de la termodinámica. La primera de ellas es ¿por qué no fluye el calor de frío a caliente? Contestando a la pregunta, entonces vamos a introducir las 4 leyes y nos vamos a centrar específicamente en la segunda, que es la que explica pues ese flujo natural de calor, que siempre es de caliente a frío. La segunda, ¿por qué el equipo de aire acondicionado necesita electricidad? La electricidad juega un papel importante ahí y eso lo vamos a relacionar con la segunda ley de la termodinámica. Es decir, se necesita la presencia de electricidad para que se cumpla esa segunda ley, que es la relacionada con el concepto de entropía que se mencionó al inicio. La tercera, ¿cómo enfría el aire un equipo de aire acondicionado? Esa pregunta ya es orientada específicamente a lo que sucede en el interior de la habitación, en la parte del aire acondicionado que está en el interior de la habitación, que es específicamente el evaporador. La cuarta dice, ¿qué papel juega la electricidad? Esa pregunta está relacionada con lo que sucede en el compresor de la unidad de aire acondicionado. Vamos a ver que el llamado compresor es precisamente la parte del aire acondicionado que, entre comillas, salva la segunda ley de la termodinámica, o hace pues que se cumpla la segunda ley de la termodinámica en el funcionamiento de la unidad. Y la última dice, ¿cómo calienta el aire exterior un equipo de aire acondicionado? Esa pregunta tiene que ver con el condensador que se encuentra afuera de la habitación. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, ¿por qué no fluye el calor de frío a caliente? Entonces vamos a empezar a ver las 4 leyes de la termodinámica. Ahora, ese flujo que mencionan ahí, el flujo de calor de frío a caliente, se conoce como flujo no natural de calor, porque espontáneamente pues en la naturaleza nunca se va a dar esa situación, que vaya la energía térmica de cuerpos de baja temperatura a los de alta temperatura. Se necesita entonces, para lograr ese movimiento, ese tipo de flujo, lo que es una bomba térmica, que un ejemplo es el aire acondicionado. Ahí preguntan que si un flujo como este viola las leyes del movimiento. En realidad no viola ninguna de las leyes pues, que hemos mencionado hasta ahora, como por ejemplo las leyes de Newton. Ahí tampoco está violando, por ejemplo, la ley de conservación de la energía. Vamos a ver que para explicar ese movimiento natural de calor, de caliente a frío, es necesario hablar de un concepto que es el de la entropía y está relacionado con la segunda ley. Antes de eso, vamos a ver otras 2 leyes. Las leyes de la termodinámica se enumeran empezando desde cero. Entonces tenemos ley 0 de la termodinámica, la primera ley, segunda y tercera ley. Ahí están las 4 leyes. Vamos a ver entonces que la segunda ley es la que se viola cuando hablamos de flujo de frío a caliente. La segunda pregunta que hay que no, como ese de la movimiento, esa no la viola o no la viola. ¿Me repite la pregunta, por favor? La segunda pregunta que dice que si un flujo como este viola la ley del movimiento, ¿si la viola o no la viola? No, las leyes que hemos visto hasta ahora, que hemos mencionado, no se violan con ese flujo de calor de frío a caliente. Vamos a ver cuál es la ley que viola, que es la segunda ley de la termodinámica y por qué. Entonces para eso tenemos que introducir el concepto de entropía. Entonces estamos de acuerdo en que no se viola ninguna de las leyes del movimiento que se han visto hasta ahora. Bueno, en general podemos hablar de las
leyes de la termodinámica como leyes pues que rigen el flujo de calor. Involucran y relacionan conceptos como calor, temperatura, trabajo, desde el punto de vista pues microscópico. Aunque podríamos hablar de que la termodinámica sería pues como un puente entre el dominio microscópico y el dominio macroscópico también. Pero en general podemos hablar de que esas leyes gobiernan es el flujo de energía térmica. Y además establecen relaciones pues entre conceptos como energía térmica, temperatura, calor, trabajo. Ahí mencionan energía desordenada y energía ordenada. Recuerden que hablamos de esos tipos de energía. ¿Por qué? Cuando hablamos de energía ordenada, por ejemplo, recuerden que hablamos de energía ordenada cuando hablamos de un tipo de energía que puede utilizarse para hacer trabajo, es decir, se le puede dar una utilidad, se puede transformar fácilmente en otro tipo de energía. Entonces podemos enumerar ahí energía cinética, energía potencial, etcétera, potencial gravitacional, elástica. Cuando hablamos de energía desordenada, recuerden que esa palabra desordenada en este contexto significa que ese tipo de energía no se puede transformar en otro tipo de energía, es decir, no se puede hacer trabajo con esa energía. Y le damos pues el nombre de energía térmica, en otras palabras pues el calor. Aunque recuerden que estrictamente hablando, cuando hablamos de calor, recuerden que calor es energía térmica, pero si somos estrictos, solamente podemos hablar de calor cuando la energía térmica esté pasando de una parte a otra. En otras palabras, el calor es energía térmica en movimiento. Empecemos entonces con la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica hace referencia al equilibrio térmico. Entonces, una forma de enunciar es la siguiente. Aquí pues ilustran varios cuerpos, cuerpo A, cuerpo B y un cuerpo C. Cuando estaba diciendo pues que hace esa ley cero hace referencia al equilibrio térmico. Entonces, si tenemos tres cuerpos, por ejemplo, ahí ilustran un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C. Si tenemos, por ejemplo, que el cuerpo A está en equilibrio térmico con el cuerpo, digamos, el cuerpo B. Bueno, primero que todo, recuerden qué significa que hablemos de equilibrio térmico. ¿Cuándo dos cuerpos están en equilibrio térmico? Para tener la misma temperatura. Exacto, cuando están en la misma temperatura hablamos de equilibrio térmico. Entonces, la ley cero hace referencia a ese equilibrio térmico. Tenemos tres cuerpos, A, B y C. Entonces, supongamos que A está en equilibrio térmico con B, pero B también está en equilibrio térmico con C. Eso implica que A y C están también en equilibrio térmico. Eso es lo que nos dice, era un momentico nomás. eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Ahí está pues enunciado. Entonces tenemos, sí, Es que acá las diapositivas se ven demasiado grandes y no alcanzamos a ver todo el enunciado. ¿Sí me entienden? A ver si no sé si le puede rebajar un poco el zoom o algo así. ¿Y por qué? el zoom. El zoom, o algo así, o sea, que aleje un poco la Por imagen. ejemplo, en esta diapositiva que no alcanzan a ver. Apenas vemos el calor hacia O abajo. sea, vemos, no alcanzamos a ver. Arriba se ven como unas letras, pero no se ven. Bueno, y lo que dice arriba es, si el título pues de la diapositiva son leyes que rigen el flujo de calor. En esa diapositiva pues que están viendo en este momento. Se están refiriendo pues a las leyes de la termodinámica. La parte de abajo sí la alcanzan a ver, todo el resto. Lo último que aparece es calor y trabajo. Y en esta diapositiva el título es simplemente ley cero de la termodinámica. Entonces les estaba mencionando el hecho de que aquí, por ejemplo, en esa situación, si la temperatura de A
es igual a la temperatura de B y la temperatura de B es igual a la temperatura de C, eso quiere decir que la temperatura de A y de C también son las mismas. En otras palabras, esos tres cuerpos están en equilibrio térmico. Ahora, nos dicen que no hay flujo de calor. Recuerden pues que sí hay un intercambio de energía térmica entre esos cuerpos, pero no hay una dirección preferencial en la que se esté moviendo la misma. Por eso dicen ahí que no hay flujo de calor. El enunciado de la ley cero entonces aparece ahí entre comillas. Dice, si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, esos cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. Ahí está refiriendo al cuerpo A y al cuerpo C, específicamente pues en el ejemplo que dan ahí. Esa es entonces la ley de el equilibrio térmico. Bueno, si no alcanzan a escribir lo que ven en la diapositiva, en la plataforma les voy a seguir poniendo las presentaciones en formato de PDF, para que no se preocupen mucho de pronto si no alcanzan a escribir lo que ven. Bueno, pasemos ahora a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica hace referencia también a la conservación de la energía de la que hemos mencionado anteriormente, pero haciendo referencia ya a sistemas de muchas partículas, es decir, por ejemplo, sistemas microscópicos. Este es el enunciado de esa ley. Nos dice, el cambio en energía interna en un sistema determinado es igual al calor recibido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Ahí habría que añadirle eso que le estoy mencionando, es decir, siempre referirse uno al sistema. El cambio en energía interna de un sistema es igual al calor recibido por el sistema menos el trabajo realizado por ese mismo sistema. Cuando digo sistema me estoy refiriendo digamos a un conjunto pues definido de moléculas, de átomos, puede ser cualquier cosa, por ejemplo, no sé, un gas que esté, por ejemplo, dentro de un recipiente, eso puede ser mi sistema. O puede uno también definir su sistema, digamos, como la totalidad del universo. Puede ser cualquier cosa entonces del sistema del cual uno esté hablando. Ahí hablan de energía interna. Energía interna hace referencia a la energía térmica del cuerpo más cualquier otro tipo de energía que tenga almacenada ese mismo cuerpo. Recuerden que cuando hablamos de energía térmica, hablamos de que no es otra cosa que energía potencial, energía cinética de las moléculas o átomos que componen el cuerpo. Y nos referimos, por ejemplo, a la energía cinética translacional de las moléculas o átomos. Pero también se pueden tener otros tipos de energía almacenadas, como por ejemplo energía cinética rotacional de las moléculas o también energía vibracional de las mismas. Todos esos tipos de energía que puedan estar almacenados dentro de un sistema hacen parte de lo que se conoce como energía interna, que es la que mencionan acá. A ver, en términos matemáticos tendríamos lo siguiente. Disculpen un momento. A ver, esa expresión que acaba de escribir ahí
es la forma pues matemática de referirse uno a la primera ley de la termodinámica. Aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos un delta de U, donde esta U mayúscula es que hace referencia a la energía interna. Y recuerden que un delta me representa un cambio en la cantidad, o sea que esto no es otra cosa que cambio en la energía interna del sistema. Este término, esa Q mayúscula, representa es el calor recibido por el sistema. Y este otro término, esa W mayúscula, es el trabajo realizado por el sistema. Entonces ahí tenemos el cambio en la energía interna es igual al calor recibido menos el trabajo realizado por el sistema. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de que nuestro sistema fuera un gas que estuviera dentro de un recipiente al cual no se le pudiera cambiar el volumen, puede entonces uno, por ejemplo, si empezamos a calentar ese recipiente que tiene el gas adentro, el gas entonces va a aumentar de temperatura, le estamos proporcionando energía térmica. Ese gas entonces aumenta su temperatura, el cambio entonces en la energía interna de ese gas va a ser igual al calor que le estamos proporcionando, siempre y cuando ese gas no pueda hacer trabajo, sobre otro sistema o sobre sus alrededores. Es decir, ese gas al expandirse no puede cambiar el volumen del recipiente. En ese caso, tendríamos que el trabajo sería igual a cero. Es decir, la totalidad entonces del cambio en la energía interna sería igual a la energía que le estamos proporcionando. Ahora, si tuviéramos otra situación parecida, pero en la cual el gas al expandirse pueda, mover las paredes del recipiente, por ejemplo, estamos hablando, de un pistón un pistón móvil sobre el cual el gas pueda hacer trabajo, entonces ahí sería pues un ejemplo de esta situación. El cambio en la energía interna del gas sería igual al calor que le estamos suministrando al gas menos el trabajo que el gas está haciendo sobre el pistón móvil. Ahí entonces el sistema estaría haciendo trabajo sobre sus alrededores, sobre otro sistema. Entonces habría que restarle a la energía interna, o al cambio de la energía interna más bien, ese trabajo realizado. Sí. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, un globo, una bomba cuando, por ejemplo, que está inflada, cuando se le aplica temperatura aumenta, o sea, expande las bandas del material de la bomba, pero si se le reduce la temperatura va a empezar a comprimirse o algo así, entonces eso también se podría aplicar en ahí también se podría estar ilustrada ahí con ese ejemplo que da esa primera ley de la termodinámica. Es básicamente pues un enunciado de la conservación de la energía. Ahora, si por ejemplo se estuviera haciendo trabajo sobre el sistema, ese trabajo necesariamente debe transformarse en calor, pues también puede ocurrir la situación en la que no sea el sistema el que esté haciendo trabajo sobre el exterior, sino lo contrario, se hace trabajo sobre el sistema. Bueno, volvamos entonces ahora sí a la presentación.
Aquí está pues lo que les acabo de mencionar. La forma de referirnos a la energía interna es energía térmica más otro tipo de energías almacenadas. El calor recibido, que es calor transferido al cuerpo, y el trabajo realizado, el trabajo externo realizado por el cuerpo, o más, de una forma más general, en vez de hablar de cuerpo, hablamos de sistema. Ahí ponen un par de ejemplos, pues, en los que Profe, nos devuelve hablan de... un momento, por favor. Sí, está hablando de un par de ejemplos que ponen ahí, que es el aire dentro de un aire que puede realizar trabajo sobre un pistón, o el aire dentro de un pistón. Es decir, se puede aumentar la energía interna de ese sistema, de tal sistema, comprimiéndolo, es decir, haciendo trabajo sobre él o calentándolo. Entonces, en ambos casos, pues tenemos que se cumple la ley de conservación de la energía. No hemos copiado lo último, que puso usted en la diapositiva. Pues falta un poquito. Sí, están refiriéndose a esta. Bueno, claro que no se preocupen mucho pues por si no alcanzan a copiar todo, porque les repito que voy a poner en la plataforma esas diapositivas en formato PDF. Bueno, hemos hablado entonces hasta ahora de dos leyes, de la ley cero y la primera ley de la termodinámica. Ley cero, entonces recuerden que se refiere al equilibrio térmico, y la primera ley se refiere a la conservación de la energía. Para hablar de la segunda ley de la termodinámica es necesario hablar primero de un concepto que es el de entropía. Entonces vamos a hablar, la entropía tiene que ver con el desorden, el grado de desorden de un sistema. Vamos a hablar entonces primero de esa parte. Aquí lo que aparece en la parte superior de la diapositiva es orden versus desorden, por si no lo pueden ver. Bueno, ya sabemos entonces, como nos dicen ahí, que la conversión de energía ordenada en energía térmica es muy probable, es muy fácil lograrla, pero lo contrario, la conversión de energía térmica en energía ordenada es muy poco probable, no se da pues al menos de forma natural. Es decir, siempre la tendencia en cualquier sistema es pasar de un estado, digamos, ordenado a un estado desordenado. Eso lo siempre asociamos sistemas que tengan una mayor temperatura con sistemas que tienen un mayor grado de desorden. Porque mayor temperatura, recuerden que lo asociamos ¿con qué? Con que la energía cinética promedio de las partículas que componen ese sistema es mayor. Es decir, es mayor el movimiento aleatorio de esas partículas. Por eso entonces asociamos sistemas con alta temperatura con sistemas que tienen un mayor desorden. Por ejemplo, volviendo a la parte a lo que vimos hace un par de clases de las fases de la materia, nosotros nos limitamos a hablar de las tres primeras, que son la fase sólida, la líquida y la gaseosa. Por ejemplo, ¿a cuál de esas tres fases le asociaríamos un mayor grado de orden? Líquida, profe. La líquida. O sea, la líquida entonces, por ejemplo, tiene un mayor orden, tiene un mayor grado de orden que la sólida, por ejemplo. Profe, la sólida. La sólida tiene un mayor grado de orden. Recuerden que si hablamos de la fase gaseosa, tenemos moléculas independientes que están en movimiento. Es un movimiento aleatorio. Cuando hablamos de líquidos, ya tenemos moléculas enlazadas, pero que pueden cambiar de compañera, ¿cierto? Pero cuando hablamos de sólidos, tenemos moléculas que están enlazadas fuertemente y que están formando, tienen una estructura asimétrica que se extiende por todo el cuerpo.
Es decir, la fase sólida o a la fase sólida le podemos asociar un grado de orden mayor que a la fase líquida y a la fase gaseosa. Y si comparamos la líquida y la gaseosa, ¿cuál de las dos tendría un mayor grado de orden? Líquida, profe. La líquida. El concepto de entropía hace referencia al grado de desorden de un sistema. Aunque ese concepto de entropía hay muchas formas que todas son equivalentes, muchas formas equivalentes de hablar de ese concepto. Nosotros nos vamos a referir a la entropía de un sistema como el grado de desorden de ese sistema. Es decir, por ejemplo, mientras mayor temperatura tenga un cuerpo determinado, vamos a decir que ese sistema tiene un grado de entropía mayor. Y si tiene una temperatura más baja, vamos a asociar ese sistema con una entropía, con un grado de entropía bajo, es decir, con un grado de desorden menor. Esa es entonces la forma en la cual nos vamos a referir a la entropía. Entonces vamos a ver ahora la llamada segunda ley de la termodinámica. Bueno, aquí en esta diapositiva está pues básicamente lo que les acabo de decir. El título de la diapositiva es entropía y vamos a hablar de ella como la medida del desorden de un sistema. Aunque también les acabo de mencionar el hecho de que hay muchas formas alternativas de hablar de la entropía. Uno también puede hablar de la entropía de un sistema como refiriéndose a qué tanta energía disponible tiene ese sistema para hacer trabajo, es decir, qué tanta energía útil tiene un determinado sistema. Recuerden que energía útil u ordenada se refiere a energía con la cual se pueda hacer trabajo. De acuerdo a eso, un sistema con un alto grado de entropía sería un sistema cuya energía es casi toda energía inútil o digamos energía térmica. Y un sistema con bajo grado de entropía sería un sistema que tiene mucha energía disponible para hacer trabajo. Bueno, aquí nos dicen que la entropía incluye tanto el desorden térmico como el estructural. Entonces hablamos de desorden térmico, por ejemplo, cuando hablamos de un cuerpo que tiene alta temperatura, entonces ahí hablamos de que estamos refiriéndonos al desorden térmico. Nos dicen ahí el desorden estructural, ahí hablaríamos, por ejemplo, estarían refiriéndose a la estructura molecular de los diferentes cuerpos. Por eso hablamos de que desde el punto de vista de la estructura molecular tiene un mayor grado de entropía un cuerpo que esté en la fase un cuerpo que esté en la fase líquida que uno que esté en la fase sólida, teniendo en cuenta pues que los sólidos tienen un arreglo molecular muy ordenado, que es simétrico. Bueno, la entropía de un sistema nunca decrece, aunque a eso hay que ponerle una condición, ahí estaría incompleta esa frase. En el enunciado de la segunda ley vamos a ver cómo es la forma correcta de hablar del hecho de que la entropía nunca decrece. A eso hay que ponerle una condición. Nos dicen, la entropía puede moverse o ser transferida. Es decir, en un determinado sistema usted puede, si le baja la temperatura, por ejemplo, estaría ocasionando una disminución en la entropía. Pero eso siempre viene a un costo. Si usted sube o le baja la temperatura a una parte de un sistema, eso quiere decir que otra parte del sistema va a aumentar su temperatura. Es decir, está disminuyendo la entropía en una parte del sistema, pero a costo de subir la entropía en otra parte del sistema. Por eso dicen que la entropía puede moverse o ser transferida. Miremos este video, voy a salir de aquí de la presentación para poderlo reproducir. En este video se ve un evento pues que es de muy poca probable ocurrencia. Se tiene un recipiente con una muestra de agua
y ven que el agua se va congelando hasta formar un pedazo de hielo, un cubo de hielo. Ese evento, por ejemplo, tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. Mire que estamos pasando en el evento pues que se ve en el video, estamos pasando de una configuración ordenada a una configuración desordenada a una configuración muy ordenada. Un ejemplo equivalente a este sería, por ejemplo, digamos que usted tiene un pedazo de madera. Ese pedazo de madera usted lo quema. Entonces va a haber un montón de partículas que son producto de la combustión. Según las leyes que hemos visto hasta ahora del movimiento, no hay nada que impida que esas partículas que son producto de la combustión del pedazo de madera vuelvan a reorganizarse de tal manera que formen nuevamente el pedazo de madera. Ninguna ley de las que hemos visto hasta ahora nos impide ese tipo de movimiento. Sin embargo, ahí sí estaríamos violando lo que es la segunda ley de la termodinámica. Se está dando un evento de muy poco, que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. Aunque, miren, no estamos violando la segunda ni ninguna de las leyes de Newton, no estamos violando la conservación de la energía, pero sí estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica, porque estaríamos hablando de que estamos disminuyendo la entropía. Estamos disminuyendo el grado de desorden. ¿Qué configuración del pedazo de madera tiene un mayor grado de orden? ¿La madera antes de la combustión o después de la combustión? ¿Cuál tiene un mayor grado de desorden? Después de la combustión. Después de la combustión. Entonces le repito, no hay nada de las leyes que hemos visto hasta ahora que impida que las partículas después de la combustión vuelvan a formar el pedazo de madera. O no hay nada que impida, no hay ninguna ley que impida pues que pase lo que vimos en el video, por ejemplo. Pero la segunda ley de la termodinámica sí prohíbe la ocurrencia de ese tipo de eventos, porque estaríamos disminuyendo la entropía. En esta diapositiva, ahí el título es Segunda ley de la termodinámica y el enunciado es el que aparece ahí entre comillas. La entropía de un sistema térmicamente aislado nunca decrece. Ahí la clave es sistema térmicamente aislado. Hay que poner esa condición. Es decir, no sería correcto hablar de la segunda ley de la termodinámica en estos términos. Es decir, la entropía nunca decrece. Hay que poner la condición de que es la entropía de un sistema térmicamente aislado. ¿Qué significa térmicamente aislado? Que no esté intercambiando energía térmica con el exterior. Eso quiere decir térmicamente aislado. No intercambia energía térmica con sus alrededores. Ahorita seguimos hablando más de esa segunda ley. Vamos a anunciar por ahora la tercera ley de la termodinámica, la última, que relaciona entropía y temperatura. Entonces nos dice, la entropía de un cuerpo se aproxima a cero a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto. Es decir, a medida que vamos disminuyendo la temperatura de un sistema, vamos disminuyendo también la entropía de ese sistema. Es decir, que si pudiéramos llegar al cero absoluto, eso quiere decir entonces que llegaríamos a un estado de entropía igual a cero. Pero no es posible llegar a un estado de entropía igual a cero, porque si pudiéramos lograr un estado de entropía igual a cero, quiere decir que en un sistema determinado, quiere decir que en otra parte tendríamos que tener una entropía o un grado de desorden infinito. Entonces esa es una de las razones por las cuales no se puede alcanzar en ninguna situación el cero absoluto. Recuerden que el cero absoluto es
en la escala de temperatura de Kelvin. 0 Kelvin es el denominado cero absoluto. Es un estado en el cual un sistema determinado no tendría ninguna energía cinética para intercambiar con otro sistema. Entonces básicamente esa tercera ley es una relación que hay entre entropía y temperatura, de tal manera que si tenemos que la entropía aumenta la temperatura, y si disminuimos la temperatura disminuye la entropía. Ahora vamos a hacer referencia ya a centrarnos pues en la segunda ley y básicamente pues en el concepto de entropía. Aquí dicen el título de esta diapositiva es más sobre la segunda ley. Ya sabemos entonces que si el sistema en cuestión no puede intercambiar energía térmica con el exterior, la entropía de ese sistema nunca va a disminuir. Por el contrario, va a aumentar. Pero algo nuevo que nos dicen aquí es que la entropía dentro de ese sistema sí se puede redistribuir. Entonces imagínense que tenemos un sistema térmicamente aislado. Podemos lograr que en una parte del sistema disminuya la entropía, pero a costa de aumentar la entropía en otra parte del sistema, de tal manera que cuando miremos la entropía total del sistema, esta no habrá disminuido, sino que por el contrario va a aumentar. Por eso nos dicen acá, bueno, parte del sistema puede calentarse mientras otra parte se enfría. La parte que se calienta tiene una entropía mayor y la parte que se enfría tiene una entropía menor. Pero hay que tener en mente que cuando vamos a ver ya el cambio de entropía en el sistema en su totalidad, la entropía no habrá disminuido, sino que por el contrario debe haber aumentado. Siempre se va a dar eso en cualquier sistema térmicamente aislado. Bueno, aquí en esta diapositiva nos hablan del flujo natural de calor. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la entropía. Profe, que si pudiera hacer el favor, la puedo ver. A ver, el flujo natural de calor el flujo natural de calor desde el punto de vista de la entropía. A ver, podemos mirarlo como si tuviéramos un sistema térmicamente aislado en el que una parte del mismo tiene una temperatura alta y otra parte tiene una temperatura baja. Entonces podemos hablar de que tenemos un foco caliente y tenemos un foco frío. ¿Qué pasa cuando imaginémonos que podemos mover una unidad de calor de la parte caliente a la parte fría? ¿Qué pasa con la entropía de la parte caliente cuando le quitamos esa unidad de calor? Baja el desorden, o sea que baja la entropía. Disminuye la entropía de esa parte caliente. ¿Y qué pasa con la entropía de la parte fría cuando recibe la unidad de calor que le arrancamos a la caliente? Aumenta la entropía. Aumenta la entropía. Resulta que esa unidad de calor tiene un efecto mayor en la parte fría que en la parte caliente. Ya sabemos entonces que la parte caliente disminuye la entropía, pero la disminución es muy poca. En cambio, el efecto de llevar esa misma unidad de calor a la parte fría es mayor. Es decir, que aumenta notablemente la entropía de la parte fría cuando recibe esa unidad de calor. Es decir, es mayor el aumento de entropía en la parte fría que la disminución de la entropía en la parte caliente, cuando movemos la unidad de calor de la parte caliente a la parte fría. Eso es lo que están describiendo acá en esta diapositiva. Miren cuando dicen acá, dice, cuando el calor fluye de un cuerpo caliente a uno frío, la entropía del cuerpo caliente disminuye y la entropía del cuerpo frío aumenta. Aquí miren que
el tamaño en que escriben estas palabras, esta palabra disminuye y esta palabra aumenta, hace referencia al hecho de que la disminución en el cuerpo caliente es pequeña, pero el aumento de la entropía en el cuerpo frío es grande. Por eso escriben la palabra aumenta en una letra más grande. Entonces, cuando ya no miramos aisladamente la parte caliente y la parte fría, sino que miramos como un conjunto, como un sistema total, esos dos focos, ¿qué pasa con el cambio en la entropía en la totalidad del sistema? ¿Aumentó o disminuyó por ese flujo de calor que acabamos de discutir? Aparece que aumenta. Aumenta la entropía en la totalidad del sistema. Cuando digo totalidad del sistema me refiero ya, no estamos mirando aisladamente lo que pasa en la parte fría y en la parte caliente, sino como un todo. ¿Qué pasó con la entropía de todo el sistema? El resultado es que aumentó la entropía. Entonces, ahí estaríamos violando la segunda ley o no la estaríamos violando. Si estamos hablando de un sistema térmicamente aislado ahí. Recuerden que la segunda ley dice que en tal sistema la entropía nunca disminuye. Entonces aquí estamos cumpliendo la segunda ley de la termodinámica, cuando estamos hablando de flujo natural de calor. Entonces satisfacemos las leyes del movimiento de las que hemos hablado hasta ahora y se satisface pues la segunda ley. Entonces el flujo natural de calor no viola ninguna de las leyes de la termodinámica. Ahora miremos el flujo no natural de calor. Entonces imaginémonos la misma situación, un sistema térmicamente aislado que tiene una parte caliente y una parte fría, o sea, un foco frío y un foco caliente. Pero ahora imagínense que usted le quita una unidad de calor a la parte fría y la lleva a la parte caliente. Es decir, estamos discutiendo el flujo no natural de calor. Es lo que aparece acá. ¿Qué pasa con la entropía de la parte fría cuando usted le arranca una unidad de energía térmica? ¿Qué pasa con la entropía? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y disminuye de una manera notable. Es decir, la disminución es bastante cuando usted le arranca esa unidad de energía térmica. Ahora imagínense que usted lleva esa misma unidad de energía térmica que le acaba de arrancar a la parte fría, la lleva a la parte caliente. ¿Qué pasa con la entropía de la parte caliente cuando recibe esa unidad de energía térmica? Aumenta, pero el aumento no es notable, es muy poco el aumento que sufre esa parte caliente. Eso es para decir que cualquier unidad de energía térmica va a tener más, es decir, los efectos van a ser más notables en los cuerpos fríos que en los cuerpos calientes. Entonces ya dijimos, disminuye de forma notable la entropía en la parte fría, pero aumenta muy poco en la parte caliente. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos el sistema como un todo? Es decir, cuando no aislamos cuerpo caliente y cuerpo frío, sino que lo miramos como un todo. ¿Qué pasa con la entropía del sistema en su totalidad? Total del sistema disminuye. Disminuye, ¿por qué? Porque hay una disminución muy notable en la parte fría. Ahora, si estamos hablando de un sistema térmicamente aislado y acabamos de decir que la entropía de ese sistema disminuyó, estamos violando la segunda ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que nunca decrece. Nunca decrece la entropía en un sistema térmicamente aislado. Pero eso es lo que ocurre acá siempre y cuando estemos hablando de flujo no natural de calor. Es decir, que la razón por la cual de manera espontánea el calor no va a fluir desde frío a caliente es porque se está violando la segunda ley de la termodinámica. Esa es la ley que me prohíbe ese flujo no natural de calor. Como nos dicen acá, para que se pueda salvar esa segunda ley de la termodinámica, necesariamente debe haber
algo que me responda por esa entropía extra, es decir, por el aumento de entropía. Como dicen ahí, se debe convertir energía ordenada en desordenada. Vamos a aplicar pues estos conceptos en el ejemplo del aire acondicionado. Entonces ya metámonos específicamente en ese ejemplo. La segunda pregunta: ¿por qué un equipo de aire acondicionado necesita electricidad? Entonces vamos a empezar a responder a la pregunta desde ese punto de vista de la unidad. Profe, yo digo que necesita electricidad para poder pasar o transferir calor frío a un sistema caliente. O sea que la única forma de pasar de frío a caliente es con un mecanismo, un dispositivo el cual necesita electricidad. Esa electricidad va a ser responsable de que no se viole la segunda ley de la termodinámica. Es decir, la electricidad con la que funciona una unidad de aire acondicionado se va a transformar en energía térmica, y esa energía térmica va a ir al exterior de la habitación, al igual que lo hace la energía que se arranca del interior de la misma. Miremos el esquema en general que se tiene para una bomba térmica. Recuerden que bomba térmica es un dispositivo que permite el flujo no natural de calor, es decir, de frío a caliente. Entonces miren acá, por ejemplo, que esta parte azul en la figura representa una parte fría o un foco frío, y esta parte roja representa un foco caliente. Esto que aquí en la mitad de este círculo representa pues la bomba térmica, y esta flecha representa el flujo de calor. Entonces miren que de dónde a dónde está fluyendo el calor. De frío a caliente. De frío a caliente, pero fíjense también que hay una entrada, es decir, a ver, este calor está fluyendo desde, si nos paramos en el contexto del aire acondicionado, si hacemos de cuenta que este foco frío es el interior de la habitación y este foco caliente es el exterior de la misma, miren que adicional al calor que yo le estoy arrancando a la habitación para llevarlo al exterior, viene energía térmica de otro lado. Miren que aquí hablan de una potencia de entrada, es decir, hay una energía extra que se está llevando al exterior de la habitación. Esa energía extra es la que me responde por la entropía extra que hay que crear en el sistema como un todo. Me estoy refiriendo en conjunto a la parte fría y a la parte caliente. O sea, profe, que esa entrada es para no violar la segunda ley. Exacto. Exacto. Miren que, a ver, si no existiera esta entrada esta entrada extra de energía térmica, imagínense que no estuviera esto acá, ¿qué pasaría con la entropía del sistema en su totalidad? De acuerdo a lo que dijimos en la diapositiva anterior. Esa entropía violaría la segunda ley de la termodinámica. Disminuye la entropía si usted se imagina que no está esta entrada extra ahí, esta potencia de entrada que mencionan acá, disminuiría la entropía, entonces violaría la segunda ley. Entonces se necesita algo extra que aumente la entropía del sistema, y esta entrada de energía que hay acá es precisamente la responsable de ese aumento de entropía. Vamos a ver que esa es la energía, la electricidad con la que funciona el aire acondicionado. Bueno, aquí relacionan pues cada parte. Esta parte roja o caliente es el exterior de la habitación, esta parte fría o azul es el interior de la misma, y esta potencia de entrada de la que hablan acá viene es en lo que se conoce como el compresor del aire acondicionado. Bueno, esto es en general lo que hace el equipo de aire acondicionado. Primero, mueve calor de un cuarto frío al exterior que está más caliente.
Ya sabemos que mueve calor contra el flujo natural y convierte energía ordenada en desordenada. Eso vamos a ver que es la electricidad la que se convierte, la energía eléctrica es energía ordenada, pero en un aire acondicionado se convierte en energía térmica. En una unidad de aire acondicionado, lo que se tiene es, siempre cualquier unidad de aire acondicionado funciona con lo que se llama un fluido de trabajo. Ese fluido de trabajo completa un ciclo. Él empieza en lo que se conoce como el evaporador, pasa al compresor y llega al condensador. Como el nombre lo indica, en el evaporador, ¿qué hace el fluido de trabajo? Está en fase líquida y en el evaporador lo que va a suceder es que se evapora ese fluido. Cuando llega al condensador, que está en el exterior de la habitación, ¿qué transformación de fase sufre ese gas? Como el nombre lo indica. Cuando llega el que... Cuando ese gas llega es decir, cuando el fluido de trabajo en forma gaseosa llega al condensador, ¿qué transformación sufre? Líquida. Es decir, se transforma de gas a líquido. Recuerden que la transformación de líquido a gas requiere una absorción o una liberación de calor. Absorción. Requiere una absorción. Eso es lo que sucede entonces en el interior de la habitación. Esa absorción de calor entonces es la responsable de que se le quite energía térmica al interior de la habitación. El fluido de trabajo entonces ya en forma gaseosa eventualmente va a pasar al condensador y ahí va a haber una liberación de energía térmica. Si hay una liberación de energía térmica, entonces pasamos de la fase gaseosa a la fase líquida. Y ahí es cuando se cumple pues la misión de la unidad del aire acondicionado, que es sacar energía del interior para llevarla al exterior. En Puerto de Río me están escuchando. No, ya lo prendió y lo apagó. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Esto es básicamente lo que hacen las tres partes del equipo de aire acondicionado. El evaporador está en el interior de la habitación, transfiere calor del aire del cuarto al fluido de trabajo. Ya sabemos entonces que como hay una absorción de energía involucrada, por medio de esa absorción de energía es que se le arranca energía térmica al interior de la habitación. En realidad, después de que el fluido de trabajo sale del evaporador, no va directamente al condensador, sino que pasa primero por lo que se llama compresor. En el compresor, pues como el nombre lo indica, se va a comprimir el fluido de trabajo. ¿En qué estado va a estar el fluido de trabajo o en qué fase va a estar cuando pase por el compresor? ¿En qué fase va a tener ese fluido de trabajo cuando llegue al compresor? Repetir la pregunta. Sí, cuando llegue al compresor el fluido de trabajo, ¿en qué fase de la materia va a estar? Si dijimos que acaba de pasar por el evaporador. Gaseosa. Exacto, va a estar en fase gaseosa. Entonces, ese fluido de trabajo en forma gaseosa, cuando llegue al compresor, como el nombre lo indica, se va a comprimir. Es decir, se está haciendo trabajo sobre ese fluido en forma gaseosa. Luego, cuando el gas abandone el compresor, ¿va a llegar a dónde? Va a llegar al condensador. ¿Qué pasa en el condensador? ¿En qué fase de la materia va a estar el fluido de trabajo cuando llega al condensador? Líquida. Cuando llegue.
No cuando sale, sino cuando llegue. Cuando llegue va a estar todavía en forma gaseosa. Pero cuando abandone el condensador, el fluido de trabajo, ya va a estar en fase líquida. ¿Por qué? Porque el condensador, como el nombre lo indica, condensa ese gas, es decir, que transforma el gas a su fase líquida. Ahora, sale del condensador y va a llegar nuevamente al evaporador, es decir, estamos viendo es un ciclo. El fluido de trabajo lo que se está moviendo en un ciclo en el que se transforma pues inicialmente va a estar en líquido, luego va a pasar a gas y luego va a pasar a líquido nuevamente. Profe, Sí. ¿sabe cuando el gas se comprime y queda líquido y el evaporador vuelve y lo expulsa ya al cuarto? Entonces lo expulsa ya frío o hay un aparato que lo vuelve frío. No, lo expulsa frío. ¿Cuando sale de dónde? ¿Del compresor o del condensador? ¿El evaporador? Del evaporador hacia el cuarto, profe. ¿O todavía no sale? No, a ver, cuando sale del evaporador pasas al compresor. El ciclo es ese, primero empieza en el evaporador, pasa al compresor y luego al condensador. Y del condensador vuelve nuevamente al evaporador. Ese es el ciclo. Es decir, ahí en la diapositiva estaría en desorden. Ahí empiezan por el evaporador, pero en realidad pasaría antes por el compresor, antes de llegar al condensador. Ese es el ciclo. Profe, Sí. una pregunta. En ese ciclo que se llama, pues, hay un equipo de aire acondicionado entre un cuarto, de pronto no se puede presentar pérdida de oxígeno entre el cuarto para ese ciclo. Que se presente pérdida de que del fluido. De oxígeno entre el cuarto. Oxígeno. No. Señor. Que se presente pérdida de oxígeno, pues no, que tenga entendido, no es, pues, es como de difícil ocurrencia, pues eso. Si es el fluido de trabajo, pues el fluido de trabajo sí se va a ir agotando pues paulatinamente y se va, digamos, a estar emitiendo al ambiente, y por lo general ese fluido de trabajo pues es contaminante, puede dañar la capa de ozono. Esta tercera pregunta hace referencia a lo que pasa específicamente en el evaporador, es decir, cómo enfría el aire un equipo de aire acondicionado. Entonces aquí está la descripción pues de lo que pasa, de cómo es el fluido del trabajo en el evaporador. Ahí nos hablan de que el evaporador es un intercambiador de calor entre el aire de la habitación y el fluido de trabajo. Un intercambiador de calor por el hecho de que no se está intercambiando materia, sino que lo que se intercambia es energía. Entonces no es que el evaporador se esté llevando la masa de la habitación, es decir, no se está llevando el oxígeno, relacionándolo pues con la pregunta que hacían ahora, sino que está llevando la energía térmica de la habitación, más no la materia pues que hay dentro de la misma, dentro de la misma habitación. Por eso hablan de intercambiador de calor. Ahora, ese fluido de trabajo llega al evaporador, obviamente en forma líquida, y la presión es alta, pero la temperatura es más o menos una temperatura ambiente. El líquido, antes de llegar al evaporador, se le baja la presión, entonces llega con una presión baja al evaporador, y debido a esa presión baja se desestabiliza la fase líquida. Cuando se desestabiliza la fase líquida, se favorece entonces la transformación de líquido a gaseoso. Ahí empieza entonces la transformación de líquido a gaseoso. Recuerden entonces que para que haya esa transformación debe haber una absorción de energía térmica. Entonces, esa energía térmica se le va a arrancar a la habitación. Empieza pues ahí, digamos, a cumplir su misión el evaporador. Bueno, mientras se evapora el fluido de trabajo, ya dijimos que se absorbe la energía térmica.
Profe, si puede hacer favor de devolver un momentico, que faltó una cosita. Bueno, entonces en el evaporador, o cuando sale del evaporador, ¿cómo son las características del gas cuando lo deja? El gas va a tener baja densidad, la temperatura aún va a ser aproximadamente la temperatura ambiente, pero va a tener una energía térmica mayor debido a que se le acabó de arrancar energía térmica a la habitación. Entonces ahí ya se cumplió pues la primera parte del objetivo, que es sacar energía térmica de la habitación. Por eso entonces la temperatura dentro de la habitación disminuye, es decir, ya la energía cinética promedio del aire de la habitación va a ser menor. Bueno, después de que el fluido de trabajo abandona el evaporador, ya sabemos que llega a ¿dónde? Llega al compresor. Ahora, antes de eso, imagínense entonces que el aire acondicionado no tiene compresor, es decir, que del evaporador pasamos directamente al condensador. ¿Qué pasa entonces con la energía? Es decir, ¿cómo se compara la cantidad de energía térmica que sacamos de la habitación con la cantidad de energía térmica que llevamos al exterior de la habitación? ¿Cuál es menor o son iguales? Si ustedes imaginan que no existe el compresor, en el caso de que no existiera el compresor, la cantidad de energía térmica que sacamos de la habitación es la misma cantidad de energía térmica que llevamos al exterior de la misma. Y recuerden que si ese fuera el caso, estaríamos violando ¿qué ley? Estaremos violando la segunda ley de la termodinámica. Entonces, por eso se hace necesario la existencia del compresor. Aquí es donde juega un papel importante la electricidad. Miremos de qué forma lo hace. El compresor, entonces, como el nombre lo indica, comprime el gas, es decir, hace trabajo sobre el mismo, pero el compresor funciona con energía eléctrica. Es decir, si dijimos que el compresor hace trabajo, recuerden que hacer trabajo sobre algo implica ¿qué? Implica que le estamos transfiriendo energía a ese algo. Y esa transferencia también implica una transformación de energía. El compresor funciona con energía eléctrica. En otras palabras, lo que hace el compresor al comprimir el fluido de trabajo en su forma gaseosa es transferirle o transformar energía eléctrica en energía térmica. ¿A dónde va a parar esa energía térmica? Parte de afuera Del exterior. del exterior. Eventualmente va a llegar al exterior, pero inicialmente en el compresor, cuando se hace trabajo sobre el fluido, esa energía eléctrica se transforma en térmica y se la lleva ¿a quién? Se la lleva el fluido de trabajo. Entonces, miren que cuando el fluido de trabajo abandona el compresor, lleva energía térmica que le arrancó primero a la habitación, que eso fue cuando estaba en el evaporador, pero cuando sale del compresor lleva otra energía térmica extra, que viene ¿de dónde? Viene del compresor que acabó de hacer trabajo sobre él. Es decir, dijimos que el compresor funciona con energía eléctrica, y esa energía eléctrica, por el hecho de que el compresor está haciendo trabajo sobre el fluido de trabajo, se convierte en energía térmica y se la lleva el fluido de trabajo. Entonces, si comparamos la energía térmica que lleva el fluido de trabajo cuando salió del evaporador, con la energía térmica que lleva ese mismo fluido de trabajo cuando salió del compresor, ¿en cuál de los dos puntos es mayor? La energía térmica que lleva el fluido.
¿Cuando sale del evaporador o cuando sale del compresor? Y estoy hablando de la energía térmica total que lleva el fluido. ¿En cuál de los dos puntos es mayor? Profe, ¿no será cuando sale del compresor? Exacto, ¿por qué? Porque cuando sale si nos devolvemos, cuando sale el evaporador, ¿qué energía térmica lleva? La que le arrancó a la habitación, ¿de acuerdo? Y cuando sale del compresor, ¿qué energía térmica lleva? La que le arrancó a la habitación más la energía que le acaba de transferir, ¿quién? ¿El compresor? El compresor. Es decir, una transformación de energía eléctrica que es ordenada en energía desordenada, que es la energía térmica. Entonces miren que lleva una energía térmica extra cuando sale del compresor. Si no existiera el compresor, esa energía térmica extra no se le aportaría al fluido de trabajo. Entonces estaría aumentando la entropía, disminuyendo la entropía cuando llega al exterior de la habitación. Entonces, ¿qué es lo que hace esa energía térmica extra? Lo que hace es salvar la segunda ley de la termodinámica, es decir, esa energía térmica extra es la responsable de que la entropía del sistema como un todo no disminuya cuando se cumpla el ciclo. Bueno, entonces siguiendo aquí con lo que dice en la diapositiva, el fluido de trabajo, ¿cómo sale del compresor? Todavía es un gas, pero ya tienes una densidad alta y se lleva energía pues térmica. Se lleva energía eléctrica pero ya convertida en energía térmica. Ahora miremos qué pasa cuando llega al exterior, cómo calienta el aire exterior un equipo de aire acondicionado. Esta es la descripción pues del condensador. También es un intercambiador de calor, entonces recuerden que no hay intercambio de materia, sino que hay intercambio de energía térmica específicamente. ¿Cómo llega el fluido de trabajo allá? Al condensador. Tenemos un gas caliente y tenemos alta densidad. Esa alta densidad favorece la transformación de gas a líquido. Bueno, empieza a perder calor transfiriéndolo al aire del exterior que está más frío. Recuerden que la transformación de gaseoso a líquido involucra ¿qué? Absorción o liberación de energía. Absorción, profe. No, es la contrario, sería liberación de energía. Liberación de energía. La absorción es cuando pasamos de líquido a gaseoso, que es lo que pasó en el evaporador. Entonces, bueno, ya la pérdida, como dicen acá, la pérdida de calor desestabiliza la fase gaseosa y el fluido de trabajo empieza a condensarse, es decir, vuelve a pasar a la fase líquida. Bueno, aquí el fluido, ya sabemos que libera energía térmica. ¿De qué manera abandona el condensador? Lo abandona como un líquido con aproximadamente una temperatura ambiente y la presión es alta. Ya entonces aquí pues nos describen el hecho de que se llevó ya energía térmica al exterior, es decir, aquí ya se cumplió pues la misión del aire acondicionado. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo se compara la cantidad de energía térmica que arranqué de la habitación con la cantidad de energía térmica que eventualmente llega al exterior? ¿Son iguales o cuál es mayor? Profe, pues según eso, la que es mayor la que llega al exterior, porque lleva extra la energía del compresor. Exacto. O sea, la energía del cuarto más la energía del compresor, entonces cuando ella sale al exterior va a ser mayor. Va a ser mayor y esa energía extra es la que salva la segunda ley de la termodinámica, es decir, ocasiona que aumente la entropía. Entonces, ya teniendo eso en mente, ¿cuál sería la respuesta correcta a la pregunta que vimos al inicio? Cuando encendemos la unidad de aire acondicionado en la mitad de la habitación, ¿qué pasa con la temperatura promedio de la misma?
Mire que ahí lo que sucede es que se arranca energía térmica, digamos, de la parte del aire que está en la parte de adelante de la unidad de aire acondicionado, y ella va a salir por la parte de atrás, ¿cierto? Es decir, a otra parte de la habitación. Pero acabamos de decir que esas dos energías no son iguales. Es mayor la que abandona por la parte de atrás. Luego, entonces, ¿qué podemos decir de la temperatura promedio de la habitación? O sea, que ahí el aire estaría en la habitación, o sea, no estaría Ahí no hacia sale. el exterior, sino que estaría en la misma. Sí, En el evaporador, estaría en la misma habitación. la conversión del compresor tiene más energía. Entonces, yo pienso que Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la temperatura? Igual, profe. Igual. Sí. Pero mire que hay una energía térmica extra que viene ¿de dónde? Del funcionamiento del compresor. O sea que no es la misma cantidad de energía térmica que le arranca, digamos, a la parte delantera que la que llega a la parte de atrás. Es decir, está aumentándose la energía térmica en la habitación. Entonces, ¿qué pasaría con la temperatura promedio en ese caso? Aumenta. Debe aumentar. La correcta entonces es la B. Aumenta la temperatura promedio. Miremos estas tres preguntas para terminar. Estas son de falso y verdadero, que es el mismo formato pues que se utiliza en los quizzes por lo general. La primera: si se tira una piedra caliente en un charco frío, la entropía del charco disminuye. ¿Falso o verdadero? Falso. La piedra está a una mayor temperatura, le está cediendo energía térmica al charco, luego entonces debe aumentar la entropía del mismo, ¿de acuerdo? Entonces es falsa la primera. Miremos la segunda. Si se tira una piedra caliente en un charco frío, la entropía de la piedra disminuye. Verdadero. Verdadero, porque la piedra le está cediendo energía térmica al charco. Si le cede energía térmica, quiere decir que la entropía de la piedra debe disminuir. Y la última dice: si se tira una piedra caliente en un charco frío, la entropía total del sistema, formado tanto por el charco como por la piedra, disminuye. O sea, miren el sistema formado por charco y piedra como un sistema térmicamente aislado. Pues eso es falso porque en esa no decrece. Ah, no, entonces es verdadero. ¿Por qué verdadero? Es falso, profe. Es falso porque están diciendo que la entropía disminuye de ese sistema térmicamente aislado, y eso estaría en contra de qué ley. Estaría en contra de la segunda ley de la termodinámica. Recuerden, la entropía de un sistema térmicamente aislado no puede disminuir, todo lo contrario, debe aumentar. Bueno, terminamos entonces con esto la presentación de hoy. El examen, el tercer examen, es el 19 de octubre. O sea que la tarea y el quiz espérenla para la próxima semana. Ya entonces las fechas pues se las estoy dando en la plataforma. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Bueno, que pasen una feliz tarde. Lo mismo, profe. Gracias. Profe, gracias. Bien, hasta luego, que estén bien.